Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Chicos, buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Inge. Hola, hola. Inge, buenas tardes. ¿Cómo les va? Ya están jugando 40. Y tomando canelazo. Bien, bien. Inge, disculpen. Tal vez no hay mismo clase del lunes. Así dijeron que el lunes no hay clase, chicos. Ay, Inge, gracias. Bueno, entonces miren, vamos a terminar un capítulo que faltaba de revisar, que es cómo influye esto dentro de los sistemas de control. Si se acuerdan, nosotros habíamos puesto un filtro para ablandar la entrada. Porque si la entrada es así, entonces los golpes de energía suelen provocar daños en los sistemas de control. Entonces nosotros habíamos ablandado la entrada y lo habíamos hecho de esta manera, para que el sistema de control, que es de esta forma, referencia, comparador, error, aquí tenemos el controlador. Si cambié la letra, por favor, me refiero a la Guillem. No sé si le puse K o CS, pero bueno, este es PS, ¿no? Entonces, miren, aquí lo que decíamos es que si damos señales de control así bien fuertes, eso provocan muchas oscilaciones en los sistemas de control, o más que todo en el funcionamiento de las plantas. Y también con un filtro de entrada. Entonces lo que hacíamos es poner aquí un filtro de entrada. Quedaba CS y aquí nos quedaba PS, la salida y algo así. Entonces aquí teníamos ya una señal más blanda, no era tan fuerte, sino que era algo así. Y reducíamos los picos en el sistema de control, ¿no? Reducíamos los picos aquí en este punto. Pero cuando el control es digital, es decir, esto, acuérdense que por las estrategias PIL, MIL, SIL, esto pretende llevarle a un sistema de control digital, es decir, a un microcontrolador. Y los microcontroladores, por lo general, que tienen Digital Outputs, GPIO, ¿de acuerdo? General Purpose Input Output, ¿no? Por ejemplo, si lo van a meter en un PLC, aquí los módulos de salidas analógicas son bien caros, ¿no? Entonces, lo que nos toca usar para simular la salida analógica es utilizar nuestras salidas PWM, ¿no? Igual si vamos a hacer un FPGA, las FPGAs por lo general no tienen salidas analógicas, solo son salidas digitales y nos toca modular el ancho de pulso. Entonces, si yo al inicio indicaba que estos saltos podrían provocar ciertos picos de estos cambios bruscos de energía,
Al momento de usar nosotros un microcontrolador con salida PWM aquí, otra vez estamos hablando de esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y estamos hablando otra vez de cambios bruscos a la salida. Entonces, al igual que hicimos con el filtro aquí, nos toca poner un filtro acá, pero ahí vamos a afectar el sistema de control, pero nos toca poner. Ahora, ¿cuándo poner? Pensemos en lo siguiente. Nuestro sistema que estamos analizando de ejemplo, bueno, por eso es que lo usé, porque me permite ir analizando todos los pormenores de los sistemas de control, en donde poner filtros, en donde debemos disminuir el consumo energético y cosas así. Entonces, si nuestro sistema de control que estamos analizando es RC, y es un sistema que podría reaccionar bastante rápido, acuérdense que estábamos trabajando con una función de transferencia de este tipo. ¿Ok? Entonces, el cambio de la electrónica, estos saltos bruscos de la electrónica, sí van a afectar a este sistema eléctrico, ¿no? Este sistema RRC. Porque prácticamente estarían dentro de los mismos parámetros, las variaciones del PWM estarían dentro de la variación de los parámetros en los que varía la salida de esta planta, ¿no? Aquí le ponemos U-out, aquí le ponemos U-in. Ahora, ¿dónde no se debería tal vez considerar? A pesar que en todo lado consideramos, ¿no? Incluso si vamos a conectar un motor por la salida PWM, pongámosle aquí que vamos a enviar una modulación del ancho de pulso, es decir, cosas de este tipo. Aquí ponemos un transistor, ¿ok? Y en el colector ponemos obviamente un... si es que es así simple, no simple arranque. Entonces aquí ponemos el más 12, ¿de acuerdo? Y con este switcheo lo que haríamos es encender y apagar el motor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Es que se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. ¿Ok? Y este es el motor. Pero como este sistema es inercial, es decir, no reacciona tan rápido a estos cambios de PWM, entonces si nosotros enviamos una señal al 50% de PWM y nuestra salida es de 12 voltios, ¿no es cierto? Al nosotros enviar el 50% del PWM, en realidad lo que estamos permitiendo que entre una señal de 6 voltios a al motor. Pero en realidad lo que está pasando es que a esta señal le estamos haciendo mitad en alto, mitad en bajo, si este es el periodo, ¿no? Y lo que en realidad medimos es el RMS de esa señal, ¿de acuerdo? Como el motor no es es bastante inercial, es un sistema mecánico, entonces luego en las bobinas, cuando ustedes pongan aquí un multímetro, lo que van a ver es, o un osciloscopio, lo que van a ver es estos 6. Pero si ponen el osciloscopio aquí a una frecuencia mucho más rápida de la que está cambiando el PWM, por ejemplo, para las salidas de Arduino, más o menos estamos hablando que son de 460 hercios el PWM. Entonces, si ustedes setean su osciloscopio 2 veces más que esto, entonces lo que van a ver en realidad son pulsos. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que está enviando. Pero si ponen aquí, ya en las bobinas o en la bobina del motor, lo que van a notar es esto que ven ahí. Es por la inercia, no es por la inercia. Pero hay sistemas que no son tan inerciales como el motor, por ejemplo, como este circuito RRC. Y si yo a la salida de mi circuito RRC, es decir, aquí tenemos el microcontrolador y aquí tenemos la salida PWM, ¿acuerdo? Y aquí ponemos el circuito RRC con salida PWM. Ok, si yo le envío a un 50%, acuérdense que nuestra salida es de 5 voltios, ¿no? Asumiría que lo que le estoy enviando serían 2.5 voltios, ¿no? Si nuestro... Se perdió.
Entonces, miren, si nuestra salida es de RRC, si la salida es de 5 voltios, en realidad lo que estaríamos, bueno, cuando le saco al 50% verían una señal así, ¿no? Si este es el periodo, la mitad en alto, la mitad en bajo. Y lo que asumiría es que en la entrada del circuito RRC estaría recibiendo los 2.5. Pero como no es tan inercial como el motor, en realidad el circuito RRC está recibiendo esto que ustedes ven aquí, y él no va a alcanzar con el control, y lo que van a ver es cosas así, ¿no? A la salida del circuito RRC. Si ponen un osciloscopio, van a ver algo así. Entonces, ni hago el control ni nada, ¿no? Porque en realidad yo quiero enviar esto, ¿no? Por el PWM, yo quiero enviar esto, no esto. Entonces, cuando el sistema de control cambia muy rápido, como es el caso nuestro, entonces lo que se hace es a la salida del PWM, aquí, se pone un filtro pasabajos, ¿no? Ok, aquí tendríamos RC. Este es el filtro pasabajos. Luego tendríamos el circuito, la planta, porque no es tan inercial, llamamos así, como el motor. Tendríamos RRC. Y aquí ya tendríamos la salida del circuito de control, o out. Entonces, este filtro lo que permite es obtener esta señal, ¿no? Entonces, si aquí a la salida del microcontrolador tenemos una señal así, ¿no es cierto? Ok, a la salida del circuito RRC en esta parte, tendríamos algo así. Tendríamos algo así, si es al 50%, ¿no? Tendríamos una señal ya así. Y esta señal en rojo, déjenme le marco aquí, y esta señal en rojo ya sería la entrada hacia la planta, ¿no? Ya sería la entrada a la planta. Entonces, y aquí ya tendríamos una señal, si hablamos de la reacción de la planta, supongamos que ya enlazo cerrado, entonces aquí ya podríamos decir que la planta va a ser algo así, ¿no? Ok. Y todo eso por lo que el sistema no es tan inercial como podría ser el caso de un motor, ¿no? Como podría ser el caso de un motor. Ya, por eso necesitamos ahora modelar no el circuito como lo teníamos al inicio, es decir, referencia, error, controlador, ok, planta. Ya, así estaría bien si lo vamos a hacer analógico completamente, ¿no? Si lo vamos a hacer ya con esto, vamos a meter, acuérdense que esto entra en el SIL, ¿no? Esta parte va al SIL. Podríamos mandar todo esto al SIL, pero no está ahí. Esto iría al SIL, ¿no? A la generación de código. ¿De acuerdo? Entonces eso significa que aquí vamos a tener una salida digital, aquí en este punto, ¿no? En ese sentido, vamos a variar el controlador. Bueno, como les digo, aquí vamos a variar porque el sistema no es tan inercial como el motor. Pero si tengo un motor afuera, entonces ya no haríamos. ¿Por qué? Porque las bobinas, la inercia, el rotor, la construcción del mismo robot harían del mismo motor, harían de este filtro las veces de este filtro pasabajos, ¿no? Porque es difícil, necesito energía y estos cambios bruscos no van a afectar al eje del motor. El eje del motor y la construcción van a actuar como filtro pasabajos. Pero en el caso de que necesiten controlar algo que cambien bastante rápido, entonces ahí sí necesitamos hacer esto, ¿ya? Entonces ponemos aquí, sería el controlador. Aquí ponemos la función de transferencia del filtro, pero no es el filtro de entrada que ponía por acá, ¿no? Y aquí ponemos la planta. Ok, y ahí haríamos ya la corrección. Ahora, fíjense en que
el sistema de control cambió, ¿no? Porque, miren, el sistema de control cambió, ya no es para diseñar un controlador para PS, ¿no? Ahora necesitamos diseñar un controlador para un filtro y más PS. ¿De Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En el caso de que ustedes vean que su planta tiene esta característica que dibujé aquí, es decir, como la salida del PWM va a ir así, ¿de acuerdo? Bastante rápido, pero no. Y ven que su planta no alcanza a hacer la regulación, sino que ven que pasa esto. ¿De acuerdo? Entonces, significa que es bien sensible o que no es tan inercial, ¿no? Entonces ahí metemos un filtro pasabajos. ¿Cómo se ve un filtro pasabajos? Pues es bastante simple. Un filtro pasabajos es una función de transferencia de primer orden y por lo general se lo pone así, ¿no? Esto va a ser igual a 1, el filtro, pongámosle pasabajos, P, va a ser igual a 1 dividido para la frecuencia de corte por S más 1, ¿no? La frecuencia de corte del filtro. Entonces ahí se define cuál va a ser la frecuencia de corte del filtro. Entonces, en nuestro sistema, ¿qué tendríamos? Tendríamos la referencia, negativo, el controlador. Como es de primer orden, la planta, ojo, la planta es de primer orden, pero yo me veo en la necesidad de meter este filtro, pero la planta sigue siendo de primer orden, entonces seguimos como el KPS más KI sobre S. Esto por la planta, ¿no? Por aquí tendríamos el filtro, la frecuencia de corte de filtro. Chicos, permítanme un rato que si no nos vamos a... Perdón, chicos. Entonces, bueno, nos tocaría poner esta planta, Fs más 1. Pongámosle bien. El filtro pasabajos. Perdón, la frecuencia de corte por S, ¿no? La frecuencia de corte por S más 1. Y aquí tendríamos que poner nuestra planta, que es 0,5 dividido para 0.05 S más 1. Y estaría así, ¿no? Y estaría así. Este sería el error. Aquí tenemos la señal de control. Aquí tenemos la señal de control filtrada. Y aquí tendríamos ya la salida del sistema. Ok, de manera general, si ustedes se encuentran con algún sistema de ese tipo, donde puedan hacer necesiten, perdón, un filtrado, esto se vería así, 1 sobre el tiempo de respuesta del filtro, S más 1, ¿ok? Y aquí, pues, nuestra planta de primer orden, ¿no? El tiempo de la planta por S más 1, que se vería así de manera general. Ok, ahora vamos a hacer un sistema de control para vamos a diseñar un controlador para este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se vería esto? Si a este le llamamos el G del controlador, este le llamamos el G del filtro y este le llamamos el G de la planta. Ya, entonces, si ponemos la relación entrada-salida, la función de transferencia del sistema, GS va a ser igual. Entonces ponemos, es la función de transferencia del controlador por la función de transferencia del filtro, por la función de transferencia de la planta, dividido para 1
más la función de transferencia del controlador, la función de transferencia del filtro, función de transferencia de la planta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si hacemos estas multiplicaciones, miren, arriba tendríamos K por KPS más KI dividido para, y abajo miren, tendríamos un cubo, ¿de acuerdo? Tendríamos, miren, un cubo, sería TF, tendríamos, miren, el tiempo del filtro por el tiempo de la planta, por ese al cubo, claro, si multiplicamos este, por este, más los cuadrados, ¿dónde están cuadrados? Serían, miren, aquí tendríamos, si multiplico este por este, un cuadrado, y multiplicamos este por este, un cuadrado, entonces lo tendríamos como TP más TF, ¿no? Sería TP más el tiempo de la planta, más el tiempo del filtro por ese al cuadrado, más con S, ¿no? Con S, veamos qué tendríamos con S. Aquí tendríamos una S, acá tendríamos otra S, ¿de acuerdo? Y nos quedaría, bueno, el producto de arriba, ¿no? KP, KI, S. Bueno, algo así, miren. Sería K por KP más 1 por S. Y aquí sería más K por KI, ¿no? K por KI. K por KI. Ya. Ahí tendríamos el sistema este, ¿no? Si lo escribimos de una manera que canónica en realidad, ¿no? No mejor que entendamos, sino canónica. Saquemos factor común acá arriba, KI, ¿no? Entonces nos quedaría KI por K dividido. Y vamos a sacar de acá abajo para dejar el S cubo solito, sacamos factor común TF por T de la planta, ¿no? El tiempo del filtro por el tiempo de la planta. ¿De acuerdo? Entonces acá arriba nos quedaría simplemente KP sobre KI S más 1. ¿De acuerdo? Y acá dividiríamos para... Bueno, aquí sacamos de factor común esto de aquí, ¿no? Sería S al cubo más... miren, si aquí podríamos hacer 1 sobre TF, tau F, más 1 sobre tau P. S al cuadrado, ¿de acuerdo? Y más, y acá tendríamos KP más 1 dividido para tau F por tau P, ¿no? Por S. Y más, y miren, aquí nos quedaría KI por K dividido para tau F por tau P. Ya. Entonces, tenemos, ¿no? Que esta es la forma canónica de un sistema de tercer orden. Como ustedes pueden ver, miren, tenemos el orden mayor es 3. Claro, ¿no? Porque tenemos la planta, tenemos el filtro y tenemos el controlador. ¿De acuerdo? Como está en forma canónica, le vamos a igualar al polinomio de segundo orden, ¿no? Entonces, como hemos metido nada más un polo, que es este de aquí, hemos metido un polo. Entonces esto se puede escribir de la siguiente manera, miren. SP más P va a ser, perdón, S más P, el polo, que multiplica a S elevado al cuadrado más 2G omega NS más omega N al cuadrado, ¿no? Omega N al cuadrado. Entonces, si le comparamos con el sistema de, esta es nuestra función de transferencia, le vamos a comparar con un sistema de tercer orden ideal. Entonces, le vamos a poner aquí la I de ideal, este va a ser igual. Entonces, el polo elevado a la frecuencia al cuadrado, que multiplica Kp sobre Ki S más 1, dividido para S más P, ¿no? S más P por S cuadrado más 2 G omega N S más omega N cuadrado. Ok,
Entonces podríamos comparar, ¿no? Lo que dice, bueno, si utilizamos la técnica de la anulación de polos y ceros, entonces, ¿qué tenemos? Por aquí tenemos los polos, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que tratar de hacer es, y aquí tenemos el cero, ¿no? Este cero de arriba del regulador. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de meter el P por aquí, entre los polos y el cero, tratar de meterlo por aquí para tener un buen sistema de control, ¿no? Esto es el eje imaginario, este es el eje real. Ya, entonces para lograr hacer eso, pues simplemente comparamos este que es ideal, ¿no? Este sistema de tercer orden que es ideal, cumple con estas características del gráfico, le comparamos con este de acá arriba para poder sacar las características del regulador. Acuérdense en arriba que la única variable que tenemos son KP, KI, ¿no? KP, KI. El tiempo del filtro, bueno, el tiempo de la planta lo tenemos, nos faltaría definir el tiempo del filtro. Ok, ya le vamos a ver cómo definir el tiempo del filtro. Entonces, lo que haríamos es que KP, por ejemplo, tenemos que el término ahora miren, lo que voy a hacer es, para que nos quede igual el de arriba, ¿no? Nos quedaría S al cubo más, si trabajamos con este, S al cubo más 2G omega ns cuadrado, ¿de acuerdo? Más omega n cuadrado s, más ps o ps cuadrado, más 2p, ¿de acuerdo? G omega ns más p omega n cuadrado, el denominador. Y agrupamos términos semejantes, tendríamos ese cubo más, y aquí sacamos de factor común ese cuadrado, sería 2G omega n más p por ese cuadrado, luego la s, ¿no? Entonces tendríamos aquí más omega n cuadrado más 2p G omega n, ¿de acuerdo? S, y aquí tendríamos más p omega n cuadrado. Y comparamos los dos de arriba, lo que diríamos es lo siguiente, ¿no? Que 1 sobre el tiempo del filtro más 1 sobre el tiempo de la planta va a ser igual a esto de aquí, ¿no? A 2G omega n más P. Luego tendríamos el otro término que es Kp, K por Kp más 1 dividido para tau F por tau P. Esto va a ser igual a este término de acá, ¿cierto? Sería igual a omega n al cuadrado más 2p G omega n. Y el último que tendríamos es que KI, K por KI sobre tau F por tau P va a ser igual a P por omega n al cuadrado. Entonces vamos a revisar, ¿no? Omega n podemos saber, ¿de acuerdo? Omega n podemos saber el valor de G, ¿cierto? Para el ejercicio, supongamos que tenemos t menor que 0.1, como estamos resolviendo, ts, ¿no? Tenemos tr menor o igual que 0.015. Tenemos que un MP va a ser menor o igual que menor que el 25%. Entonces, con esos valores yo más o menos tenía un omega. Teníamos un omega más o menos igual a 112, creo que era, ¿no se acuerdan? Bueno, no me acuerdo. Y un G igual a, bueno, pongámosle 0.64 y un omega igual a 50 para un cálculo, ¿no? Que yo he hecho. Si reemplazamos esto, miren, podemos determinar el valor de, tenemos aquí, miren, omega, tenemos G, tenemos omega, tenemos el tiempo de la planta. Nos faltaría determinar el tiempo del filtro, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si conocemos el tiempo de filtro, hemos determinado casi todo. Ahora miren, aquí tenemos
K de la planta, KP no tenemos, ese es variable. T del filtro, T de la planta, eso se puede terminar. El T de la planta lo tenemos. Omega tenemos, este de aquí tenemos, este de aquí tenemos. Y de la ecuación 1 ya obtenemos P, ¿no? De la ecuación 1 ya obtuvimos P. Ahora veamos aquí, KI, ¿se puede obtener KI? Sí, ¿no? Porque conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto. Conocemos ya esto de la primera ecuación y esto también conocemos, entonces ya tendremos el valor de KI. Bueno, ¿cómo vamos a obtener el tiempo del filtro? Entonces veamos. Como les decía, el tiempo de la yo creo que les puse mal, chicos, les puse tiempo. Sí, aquí es el tiempo de corte. Aquí es el tiempo del filtro, ¿no? Ya. Bueno, ¿cómo vamos a determinar el tiempo del filtro? Si el filtro tiene una función de transferencia tiempo del filtro por S más 1, entonces decimos primero que la frecuencia de corte del filtro va a ser igual a 1. Bueno, pongámosle la frecuencia de corte, primero determinamos en hercios. Ok, y luego determinamos el tiempo del filtro. Entonces esta vamos a determinar en hercios. Entonces primero tenemos que trabajar con la planta. Vamos a ver, la planta nos dice lo siguiente. La planta es 0,5 dividido para 0,05 S más 1. Entonces sacamos el inverso de esto. Este es el tiempo de la planta, ¿no? Entonces la frecuencia de reacción de la planta va a ser igual a 1 dividido para 0,05. Esto va a ser igual a 20 hercios. Bueno, creo. ¿Sí, no? Bueno, entonces miren, 20. Ahora, para sacar la frecuencia, es decir, que él va a reaccionar con cualquier frecuencia mayor a 20, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es un filtro pasabajos. Entonces, ¿cuál vamos a hacer? Miren, si se acuerdan de las gráficas de las frecuencias y amplitud. Entonces, miren, aquí tengo la frecuencia de funcionamiento del sistema, ¿no? 20 hercios. Eso quiere decir que cualquier frecuencia para abajo me sirve. Altas me van a provocar que el sistema no reaccione y funcione de esta manera, como la que pusimos aquí, ¿no? Así. Entonces él no va a alcanzar a reaccionar si las frecuencias son mucho más rápidas, ¿no? Entonces él no va a alcanzar a estabilizarse así. Entonces voy a fijar una frecuencia de corte mayor a la frecuencia de funcionamiento de la planta. Hay que sacar la constante de tiempo de la planta. Entonces, digamos, le voy a hacer en 25 hercios. Ok, entonces hacemos eso, le ponemos que la frecuencia sea de 25 hercios. Entonces, para encontrar la frecuencia de corte, va a ser igual, ¿no es cierto?, a 1 dividido para 2pi y le ponemos la frecuencia en hercios que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces aquí le ponemos 1 sobre 2 por pi por 25. Aquí ya vamos a tener el valor con el que vamos a trabajar en el filtro. Entonces lo hacemos eso, vamos a armarla 1 sobre 2pi por 25, ¿no? Disculpe, profe, por favor, ¿puede repetir por qué utilizamos 25? Mira, si yo pongo frecuencias mayores a 20, van a trabajar, van a ser mucho más rápidas que la planta. Entonces,
Por ejemplo, si la planta tarda esto en reaccionar, las frecuencias más rápidas a la de la planta van a ser algo así, ¿de acuerdo? Esas van a ser las frecuencias más altas. Entonces, si el PWM con el que voy a trabajar es mucho más alto que esto, porque el Arduino genera entradas, un PWM a 460 Hz que están por acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de yo entregarle, en vez de que entregarle un valor equivalente a 2.5 voltios, si estamos sacando a 5 voltios del 50%, en vez de entregarle un valor equivalente a 2.5, que sería eso, la planta lo que va a tratar es de seguirle, ¿no? Y no voy a lograr estabilizarla. Entonces, lo que yo quiero matar son las frecuencias arriba de la frecuencia de funcionamiento de la planta, ¿de acuerdo? Entonces, yo no quiero que al sistema le ingresen estas frecuencias de acá, ¿de acuerdo? Ya, ahora, si yo elimino eso con un filtro pasabajos, lo que voy a obtener en vez de esta señal cuadrada, que eso serían a los 460 Hz o 490 Hz que trabaja el Arduino, en vez de yo obtener la señal PWM, lo que yo voy a tener es algo así. ¿Ok? Va a ser algo así. Y esto ya puede entrar al circuito RRC, ¿no? Eso ya podría entrar al circuito RRC y podríamos ya realizar una estrategia de control. Entonces, ¿qué frecuencias nos interesan? Obviamente, las que trabajen con la frecuencia de la planta para abajo. Claro, si yo le pongo un filtro pasabajos, eso quiere decir que pasabajos que va a funcionar así, ¿no? Es decir, todas las frecuencias de abajo de los 25 se quedan y voy a eliminar las de acá arriba. ¿Ok? Ya, y ahí lo que tendría es esto que está aquí, ¿no? Para eso se usan los filtros pasabajos. Y por eso le pongo 25. Ahora, ¿cuál tomar? Pueden poner 25, 22, lo más cercano a los 20. Ahora, si pongo 20, ¿de acuerdo? Los filtros, mucho más, los de primer orden, no son totalmente exactos. Y lo que voy a hacer es que si le pongo 20, él tal vez me diseñe a 19 punto algo y ni siquiera voy a dejar que funcione la planta. Entonces, lo que van a obtener a la salida no va a ser ni siquiera esto, sino que van a obtener un 0 o algo por abajo del set point, muy por abajo del set point, si este es el set point, ¿de acuerdo? Muy por abajo del set point. Entonces, lo que necesito es seleccionar una frecuencia ni tan pegada a este, pero tampoco muy lejana, ¿no? Del tiempo, de la frecuencia de funcionamiento de la planta. Entonces pueden tomarle 23, 25, 27, máximo 30 y exagerando, ¿no? Máximo 30 y exagerando. Si toman 20 o menor, si toman 20 es la frecuencia de funcionamiento de la planta y estarían anulando la salida, ¿no? La planta, entonces la planta no va a funcionar. Y menor es lo mismo, ¿no? La planta no va a funcionar. Por eso debe ser algo mayor, pero no tan mayor. ¿Ok? Y por eso es los 25 Hz. Entonces, bueno, le hago 1 dividido para 2 por 25, que sería el tiempo, veamos ese. Profe, una pregunta. Dime. Pero usted dice que se estabiliza en 2.5 voltios. O sea, no llega a los 5 voltios. Si es una salida al 50%, sí. De PWM, ¿no? Pero si yo quiero que se estabilice en 5 voltios, como estamos haciendo en el circuito. Entonces tendrías que, al 50%, entonces tu entrada tendría que tener una fuente de 10 voltios al menos. Ya. O sea, siempre se va a establecer a la mitad de lo que esté Claro, si le ingresando. sacas al 50%, eso significa que es a la mitad de lo que estás ingresando, claro. Y eso cuenta lo mismo para el motor. O sea, si yo quiero estabilizarlo en 9 voltios, tengo que hacer entrar a 18, algo así. Claro, o sea, si tú necesitas estabilizarlo, pero es claro, o sea, no sé si entiendo bien, o tu pregunta, no sé si está de esta No, digo, manera, por pero si tú ejemplo, necesitas...
En motores, los Por amarillitos ejemplo, funcionan con 9 voltios. ok, si tu motor es de 9 voltios, eso quiere decir que 9 voltios tú vas a tener, por ejemplo, te dice a 100 RPM, ¿no? 100 RPM. Ok, eso significa que si tú le das 3 voltios, más o menos estaríamos hablando de unas 50 RPM. Ya, pero tu fuente solo es de 9 voltios. Pero tú necesitas variar la velocidad del motor. Entonces ahí lo que haces es generar una salida PWM por el microcontrolador para poder regular el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces ya una vez que regulas el voltaje, pues puedes variar o controlar la velocidad, regular en este caso, ¿no? La velocidad del motor con un control PWM. Entonces suponte que tu entrada es de 9 voltios, pero tú necesitas regular la velocidad a 50 RPM. Entonces lo que haces es sacar un PWM al 50%, ¿no? Pero en el motor no necesitas poner filtro. En el motor, como te decía, la estructura del motor ya elimina estas salidas, llamémoslas así, cuadradas, estos discretos, y las bobinas ya hacen las veces de este filtro pasa abajo, ¿verdad? Ya. Eh, Eso es lo que te podría decir. Bueno, si algo, por favor, revisen la clase de actuadores, ahí mismo van a tener una explicación de este de aquí, ¿ya? En el caso del circuito, por ejemplo, si yo necesito regularle el set point a 1, entonces necesitaría sacar un PWM más o menos de 2 algo, ¿no? Y más arriba. Entonces ya vamos a ver cómo afectaría eso en nuestro circuito. ¿Ok? Bueno, esto también porque la constante de tiempo de la planta que tenemos es de 20 hercios. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a sacar el cambio de teclado. Vamos a sacar la constante de tiempo del filtro, ya que tenemos la frecuencia en hercios, ¿no? Esto va a ser igual a 2 por pi por 25, ¿no? Entonces, miren, el valor que necesito utilizar va a ser igual a 0.0064. Entonces, la función de transferencia del filtro, que le he puesto del filtro, va a ser igual a 1 sobre 0.0064S más 1. Entonces, el tiempo del filtro le van a poner igual a 0.064 y ya le podemos reemplazar acá. Entonces, miren, ya tenemos el tiempo del filtro, tenemos el tiempo de la planta, entonces miren, el tiempo del filtro es igual a 0.0064 y el tiempo de la planta va a ser igual a 0.05, ¿no es cierto? Ya, con eso ya podemos obtener, por ejemplo, el valor de P. ¿De acuerdo? Reemplazamos por donde tenemos el omega, n, reemplazamos el G y ponemos el valor de P. Y obtenemos el valor de P. Una vez que obtenemos el valor de P, miren en esta ecuación, reemplazamos el P, ya nos queda todo determinado y podemos obtener el valor de Kp. De manera general, Kp va a quedar expresado de la siguiente manera, ¿no? Entonces ponemos Kp, ponemos aquí Kp, va a ser igual a tau F, tiempo del filtro, tiempo de la planta, que para nosotros es conocido, que multiplica a 2G omega n más omega n cuadrado si le despejan de acá arriba, ¿no? Miren, si despejamos esta ecuación, pasaría esto a multiplicar por esto, ¿de acuerdo? Menos 1 dividido para acá. Entonces nos quedaría menos 1 dividido para acá. Déjenme ver dónde nos queda el menos 1. Todo eso dividido para acá. Miren, aquí nos quedaría menos 1 y todo esto dividido para acá. Y el KI nos va a quedar igual, vamos a verlo aquí. El KI resultaría de esta ecuación, ¿no? Entonces, de esa ecuación sería P omega n al cuadrado por tiempo del filtro, tiempo de la planta, dividido para K, ¿no? Entonces tendremos aquí el KI
Aquí me faltó una P, ¿no? KP, deben ver. Sí, no, aquí me faltó una P. Aquí está la P, ¿no? Ya. Y en el otro tendríamos KI va a ser igual. Entonces en el KI vamos a poner P omega n al cuadrado por tiempo del filtro, por tiempo de la planta, dividido para K. Dividido para K. Bueno, con mis valores de omega n y omega y G, ya podría determinar yo la planta, ¿no? Entonces este 0.64 y omega n, perdón, el controlador igual a 50. Voy a ver qué hay, qué valores me sale del filtro, ¿no? Entonces, bueno, con eso nos quedamos un rato. Dejamos de compartir y vamos al Simulink a ver qué nos da, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos bloque de PWM, así que nos toca hacernos un bloque de PWM. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, profe, yo una cosita. Por ejemplo, verá, en el algoritmo que para la prueba SIL, ya no tocaría cambiar nada, ¿no es cierto? Para implementar esto que estamos haciendo ahorita. Sino simplemente Para, cambiaría el RPI de KI. cambiaríamos solo de KP y KI. Y afuera nos tocaría poner un filtro. Perfecto. Ya, ahora ojo, ese filtro va fuera de la planta, ¿no? Digo, al fuera del microcontrolador. Por eso estábamos analizando, ¿no? Porque aquí, miren, aquí es que ustedes tienen esta salida, es decir, a la salida del microcontrolador. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Ok? Aquí. Entonces, este filtro para el caso nuestro va a ser físico. Este hay que armarlo de manera física, ¿no? Este no puede ser código. ¿Ok? Eso no puede ser código. Ya, entonces miren, con eso vamos a armarnos nuestro bloque PWM para controlar los elementos. Ahora, ¿cuál es la lógica del PWM? ¿No? Entonces tenemos una señal diente de sierra de determinada frecuencia, ¿no es cierto? Tenemos aquí el periodo con el que está saliendo, ¿de acuerdo? Y viene acá otra vez. Ok. Luego lo que hacemos es enviarle una señal DC, ¿no? Un nivel de corriente DC, de voltaje, perdón, DC. Entonces, supongamos que le ponemos por aquí. Ok. Y ponemos un comparador, un disparador de trigger, el Smith. Bueno, este será el tiempo, este es el nivel de voltaje. Entonces tenemos esas dos. El PWM lo que va a hacer es sacar una señal cuadrada de qué tipo, ¿no? Entonces, si le ponemos ese nivel, miren, vamos a poner este tiempo, ¿ok? Y aquí lo que vamos a tener como nuestras salidas son GPIO, es decir, solo son digitales, nos van a dar 5 o 0, dependiendo si es un Raspberry vamos a tener 3.3, si es un Arduino 1 vamos a tener 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a durar el alto? Pues hasta que corte la línea azul con la línea verde, ¿no? Ahí dura el alto. Y en bajo hasta que termine el periodo de la señal, ¿no? Hasta este de aquí. ¿Ok? Luego otra vez alto hasta que me topo, ¿no? Tengo otra vez alto hasta que me topo, hasta que la línea azul topa la línea verde. Y luego en bajo hasta que termine el periodo, ¿no? Entonces, esa sería la modulación del pulso para esa línea. Si le subimos un poquito más al nivel de C, por ejemplo, lo pongo por aquí, al nivel de C. Ok, entonces miren, tendríamos esto por acá. Entonces sería ahí, de acuerdo, el alto, y el resto hasta terminar el periodo en bajo, ¿no? Lo mismo tendríamos por acá, ahí, y el resto en bajo hasta terminar el periodo. Y variando esta línea
roja o bueno, que es la misma línea azul. Si la vamos variando, podemos ir variando el ancho del pulso de la señal que queremos sacar, ¿no? Variaríamos el PWM. Ok. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Supongamos que la constante, tengo una constante que va a ser la frecuencia con la que voy a generar la señal. Entonces, por ejemplo, 1, esta constante va a ser igual a 1. Para obtener esta línea diente de sierra, lo que hago es integrarla a esta señal. Entonces, debe ser la integral finita, ¿no? Entonces, lo que hacemos es la integral de k de t durante el periodo que quiero que se genere esta señal. Entonces, esto va a ser igual a kt evaluado en ese periodo. Entonces, esto va a ser igual a k por t. ¿De acuerdo? Entonces, si el periodo es k y yo necesito, por ejemplo, hacer más rápida la señal o más lenta, va a depender del valor de k. Por ejemplo, supongamos que k es igual a 1, entonces voy a tener que la señal de salida, pongámosle la señal integral, la señal integral va a ser igual a t. Entonces, si hago en una escala, pongamos que esto va a ser igual a t, ¿no? A esto le ponemos igual a t. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos una señal que crece hasta el valor del periodo, ¿no? Si quiero acelerar esto, aumento un k. Por ejemplo, le ponemos k igual a 2. Entonces aquí tendríamos que la señal integral va a ser igual a 2t. Eso quiere decir que le aumento 2 veces más rápido. Eso quiere decir que voy a tener hasta la mitad del periodo. Claro, esta va a seguir subiendo hasta t, ¿no? Pero como estoy analizando hasta este nivel t, pues la integral será ahí y se corta. Entonces fíjense que es una señal que va a salir mucho más rápida, ¿no? 2 veces más rápido que la señal verde. ¿Por qué? Porque el 2, ¿no? Que está ahí. ¿Ok? Si le ponemos 3, entonces es una señal que va a salir 3 veces más rápido que la señal verde, ¿no? Es decir, en el intervalo t voy a poder meter 3 señales. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí 1, y entonces saldría así, ¿no? Ahí va 1, 2 y 3. Si es que hacemos que k sea igual a 3, entonces la señal integral va a ser igual a 3t. Y si ponemos 100, si ponemos 200, eso significa que voy a sacar una señal 400 veces más rápido, 500 veces más rápido que el periodo t. Entonces los pulsos que vamos a sacar por el puerto PWM van a ser mucho más rápidos. Cuando trabajamos, como les decía, con Arduino y MATLAB, bueno, con Arduino, él saca más o menos a esto, 490 Hz, habrá que leer bien el datasheet. Creo que es 490 Hz, es lo que él genera esta señal. Entonces, lo significa que por unidad de periodo vamos a sacar 400 veces por unidad, bueno, en un segundo, 490 pulsos, ¿no? 490 pulsos. Bueno, vamos a ver cómo hacer eso en MATLAB, ¿ya? Cómo hacer eso en MATLAB. Porque en MATLAB no tenemos uno, creo que sí hay, ¿no? Bueno, al menos yo no he encontrado un bloque que diga PWM. Ya, entonces, bueno, hacemos un break de 10 y nos conectamos con MATLAB. Hasta eso arranquen, por favor.
Bueno, entonces vamos para MATLAB. Ok, entonces está ahí. Y vamos a sacar un bloque. Bueno, lo que voy a hacer es primero poner un integrador. Le vamos a poner un integrador y una constante para ver el efecto que queremos, ¿ya? Entonces vamos donde dice continuous, sacamos un integrador, ponemos una constante. Ya, por ejemplo, si es 1, voy a poner aquí un segundo y un scope, ¿no? Bueno, igual, por ejemplo, las versiones anteriores al 3, creo que es, del Raspberry, tampoco tenían salida PWM, ¿no? Entonces solo eran altos y bajos. Ustedes debían escribir un código para las salidas. Entonces, bueno, ahí tenemos la integral. Si cambiamos el tempo, es decir, si cambiamos la constante de la integral, vamos a cambiar la inclinación, obviamente, de la curva, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ponemos esto algo así. Por ejemplo, si lo hacemos más rápido. Entonces lo que van a ver es, va a cambiar esto, ¿no? Y bueno, lo he puesto, bueno, esto es hasta 1. Si ven, ¿no? Entonces va a estar cada vez mucho más rápido. Ahora, vamos a hacer un PWM en donde yo envío el % de PWM. ¿Okay? Hay algunos en los que envían de valores de 0 a 2.55. ¿Okay? Dice 2.55 correspondería a toda la señal. Es decir, si tengo una fuente de alimentación de 12 voltios, eso significaría que voy a dejar pasar los 12 voltios, ¿no? Y si le damos el 255, 128 más o menos un equivalente a la mitad en alto, la mitad en bajo. ¿Okay? Si sacamos, por ejemplo, si sacamos al 50%, pues saldría la mitad, ¿no? Al 80% más de la mitad. Entonces, ese por ciento o esa inclinación, la rapidez con la que va a salir la señal está relacionada con esta inclinación. Y vamos a poner una comparación, vamos a ponerle así bueno, lo borro ya. Y vamos a poner una comparación para ver, por ejemplo, si es que llegó a ese por ciento del PWM, que esta señal caiga, ¿no? Que se vaya para abajo. Es decir, si ya llegué al 50%, que se vaya para abajo. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner un comparador. ¿Cómo se hace eso? Pues ponemos una suma. Dejen ver si le ponemos el redondo. Round. Quítenle, nombre, creo que así ya. Pues el otro redondo. No me acuerdo el nombre de este, voy a verlo en la librería, ¿ya? Vente para acá. Zoom. Entonces le voy a dar la vuelta.
Y voy a comparar esto con el valor de 1 para que se resete el integrador, ¿no? Entonces le ponemos aquí tin. Aquí le ponemos menos. Así del palito arriba, ¿no? Y una constante. Vamos a ponerle esta constante por ahora. Y le pongo acá. Ya, entonces este le voy a hacer más rápido que uno, le hagámosle, porque si no, no voy a cortar, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí, qué sé yo, un 50, ¿ya? Vamos a ponerle a 50 Hz, ok. Un 50, comparamos con 1, y lo que voy a hacer es que cada vez que esta señal llegue a 1, ¿de acuerdo? Llegue a 1, se resetea, ¿no? Se resetea. Entonces aquí lo que vamos a configurar es esto con un external reset, le ponemos el rising, ¿no? Le ponemos apply. Ok, entonces cada vez que sienta que crece sobre, se pase de 1, pues se resetea. Miren lo que va a pasar. Bueno. Entonces, dentro de esta señal, dentro de este segundo, vamos a tener 50 de estas señales porque le puse 50 Hz. Vamos a cambiarle algo que se pueda contar, pongámosle 5. Entonces, miren, dentro de esa señal, pues vamos a tener 5 veces, ¿no? Ting, ting, ting. Siempre el primero falla, ¿no? Siempre, pero bueno, ese es el trabajo del integral, ¿no? Pero miren, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Lo que les decía, esos 5. ¿Cuán rápido queremos? Si le ponemos 1, entonces no vamos a alcanzar a cortar nada. Miren. Entonces, 1. ¿De acuerdo? Mientras más rápida queremos la señal, es decir, mientras más rápido queremos generar el PWM, la señal triangular, entonces, por ejemplo, ponemos 400 y miren lo que va a pasar ahí. ¿Sí ven, no? Claro, como les digo, el primero siempre tarda hasta que el regulador, el integrador funcione bien, pero ahí va, ¿no? Ahí va. Ya, permítanme un ratito. Inge, disculpe una pregunta. Inge. Dijo que lo esperemos un ratito. Te iba a decir, oye, una pregunta, ¿de dónde saca cómo logra conectarle Ya, ahora esos- nos toca comparar con un nivel de voltaje que ingrese el usuario. ¿De Inge, acuerdo? tengo una Es pregunta. decir, que nos diga al 50%, al 40%, al 80% del PWM. Entonces, hacemos igual esto otra vez, sacamos un zoom. Entonces, vamos a comparar este valor con lo que el usuario nos diga. Profe, ¿le quieren preguntar algo? Que nos pregunte. Inge, Aló, aló, Inge. dime. Disculpe. No, quería hacerle una pregunta. ¿Cómo logró conectar esa salida del Zoom al integrador? Esa de ahí. Ya al integrador, dale la vuelta, sí, control R. Sí, ya le di la vuelta. O sea, quiero conectarle a esa parte de ahí, pero Aquí no. tienes que ponerle donde dice External Reset Rising Point. Ya. Listo, Inge. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces le hacemos así, le ponemos aquí. Y vamos a comparar. ¿Qué significa comparar? Restar, ¿cierto? Entonces le vamos a poner menos. Ya, menos. Y enter, ¿no? Le ponemos enter. Y ahí le vamos a comparar con el valor que ingrese el usuario, ¿no? Lo vamos a poner aquí, a ver, ingrese el usuario. Entonces, digamos que el usuario nos dice queremos sacar, bueno, no 400, pongámosle algo que podamos ver, ¿no? ¿Qué sé yo? Una señal de 5 Hz.
Entonces, si queremos que salga al 100%, entonces le ponemos, miren ahí. Y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Estarían las 5 señales al 5%. Pero bueno, ahora lo que nos toca hacer es cuáles van a ser 0, cuáles van a ser 1. Cambiemos esto, por ejemplo, pongámosle a 50%, ¿no? Le ponemos 0.5. Entonces, fíjense qué pasó ahí, ¿no? Se bajó la mitad. Estamos trabajando con el 0, ¿no? Con el 0 como el nivel de C. Entonces, miren, ahí va a cortar las señales en 0 y 1, ¿no? En 0 y 1. ¿Bueno? Entonces, miren, ¿qué va a pasar aquí? Esto se va a hacer 1, esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 1, esto se va a hacer 0. Entonces, estamos cortando con el nivel de C. Si le pongo 80, fíjense en qué va a pasar, ¿no? Este no le cambiamos, le ponemos este aquí. Se va a subir un poquito más. Sí le vieron, ¿no? Entonces, miren, ahora, hasta aquí, 1, 0, 1, 0, y ese va a ser nuestra señal al 50, ¿no? Al 50%. Bueno, ¿qué tenemos que sacar? Entonces, lo que necesito es el signo, ¿no? Positivo, 0, positivo, 0. Entonces, hay una función, un bloque que se llama el signo. Eso lo encontramos por acá. No me acuerdo bien el nombre, ¿sí? Me acuerdo del símbolo, pero sirve para obtener el signo. Entonces, eso debe ser en Mod Operations. Aquí está, ¿no? Para obtener el signo. Siguen, ahí está. Y le ponemos run. Entonces, miren, ahí la tenemos al 80%, ¿no? Ting, ting. Ya, pero si se dan cuenta cómo es la operación signo, lo que nos hace es darnos signo positivo, signo negativo, ¿no? Signo positivo, signo negativo. Nos dice dónde está positivo, dónde está negativo, cruzando por 0. Ahora lo que voy a hacer es simplemente sumar esto y ponerle en 0, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a poner en 0, miren, ponemos ahí, aquí le sumamos menos 1, perdón, un 1. Un zoom. Ya. Entonces ahora ya lo tendríamos positivo totalmente, ¿no? Miren. Entonces ya lo tendríamos, miren, en 2. Bueno, como la salida del Arduino, del GPIO, es de 5, el Arduino con el que estamos trabajando, entonces le vamos a multiplicar por 2.5. Y así ya tendríamos la salida PWM del sistema, ¿no? Entonces le ponemos una ganancia. Doble clic, 2.5. Apply y OK, ¿no? Entonces ahora sí, miren, ya tendríamos una salida PWM. Bueno, de 5 hercios, nos hacemos 1, 2, 3, 4, 5, al 80%. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya tendríamos al 80%, 5 hercios. Bueno, decíamos que el Arduino tiene una frecuencia más o menos de unos 490, ¿no? Entonces le ponemos 490. Apply, OK. Ya ahí si verificamos, pues lo tendríamos así. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a poner nuestro circuito RRC acá. Entonces, ¿dónde estás? Vete de aquí. No puedo cerrar. Entonces vamos a ver qué pasa con el circuito RRC. Entonces voy a seleccionar esto. Esto va a ser nuestro bloque PWM. ¿Y a qué tenemos aquí? Tenemos la frecuencia. ¿De acuerdo?
Y aquí tenemos el porcentaje del PWM, ¿no? Entonces aquí le ponemos el porcentaje del ancho de la modulación del ancho de pulso. ¿Qué tenemos de salida? Pues la señal PWM. Entonces así estaría nuestro bloque. Miren, aquí estamos con la frecuencia. Este se mantiene constante, este no se cambia, ¿no? Este es fijo. Este sí se cambia. Entonces este sí se va a cambiar en porcentaje. Ya. Del 0 hasta 100 puede ser, ¿no? De 0 hasta, perdón, ¿cómo puede ser este, chicos? Sí, de 0 hasta 1, de 0 hasta 1, ya. Entonces vamos a poner el circuito RRC. Ya lo tengo aquí copiado, miren, lo voy a copiar. Le pongo por acá arriba. Primero voy a ponerle sin el filtro. Bueno, si lo hacemos así, miren, si lo pongo, saquemos el filtro. ¿De acuerdo? Y le ponemos así, miren, nuestro circuito RRC. Miren, esta sería la forma de la salida, ¿no? Como es bastante rápido el PWM, miren, pero si ven lo que tengo ahí, ¿no? Por la acción del switcheo de esto de aquí. Por ejemplo, pongámosle, como les decía, pongamos a unos 50, ¿no? Unos 50, play OK. Miren cómo va a reaccionar la planta. Sí ven, ¿no? Cómo reacciona la planta. Estamos aquí alrededor del 2 algo, porque acuérdense que el PWM es a 5 voltios, ¿no? Entonces, miren, este rizado no es muy bueno tenerlo, más bien no es bueno. Por eso la acción del filtro, ¿no? Vamos a poner el filtro. Lo voy a poner aquí. Es el filtro que hicimos. Entonces, miren, disminuye obviamente el rizado, ¿no? Disminuye obviamente el rizado. 25, porque un PWM de 25 está, pues, todavía afecta, ¿no? El funcionamiento de la planta. Si le ponen un poquito más rápido, es decir, acá, como da el PWM el Arduino, pues miren luego del filtro, lo que van a tener. Ya no van a tener mucho rizado como nos estaba dando al inicio, ¿no? Sin el filtro. ¿Sí ven? Ya se fue el rizado. Sí, entonces, bueno, nos queda ese nivel. Obviamente van a tener estas vibraciones siempre a la salida, pero va a depender otra vez del sistema si es inercial o no. En este caso no van a sentirlo mucho, pero a veces cuando ustedes están controlando sus servomotores, cuando se posiciona el servo en algún lugar, han escuchado que suena, ¿no? Es porque estoy enviando todo ese tren de pulsos y está tratando de mantener la posición. Y si ustedes son ese sonido que hace, pues son estas vibraciones generadas por el PWM o por la modulación del ancho de pulso para mantener la posición. En este caso del circuito, miren, se eliminó bastante bien, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la estrategia del control. Bueno, ya teníamos por ahí el control. Ahora, ¿cómo se pone el control? Pones aquí un regulador PID, no un regulador PID, sino una función de transferencia. Y ponemos los valores del controlador, que por cierto todavía no los he calculado, ¿no? Entonces vamos a poner acá, aquí es igual KP. Vamos a poner KP. Vamos uno nuevo. Para poner los parámetros de mi regulador, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo tengo? Ponemos G. G es igual a 0.64. Y omega n, bueno, esto sacan de las condiciones de diseño, ¿no? 50. El filtro, el tau del filtro es igual a 0.0064 y el tau de la planta
es igual a 0.05, ¿no? Ya. ¿Saben qué quería hacer? Mostrarles cómo se ve antes de ir para allá, ¿no? Mostrarles cómo se vería si lo hacemos en modelo físico. Entonces armemos el RRC. Déjenme ver si le tengo mi archivo viejo. No, lamentablemente aquí no lo he hecho. Entonces le vamos a poner rapidito el RRC más la entrada PWM, ¿no? Entonces, vamos a Simescape, Electrical Elements, ponemos la resistencia. Y aquí le ponemos 100K, ¿no? Ya. Y ponemos le ponemos ahí. Una C, ¿no? La C que le mandamos de por acá. Ya. Yo me equivoqué. Ahora sí. Ahí estamos. Entonces la referencia en los bloques adicionales. Sensores. Clic derecho y con esto le vamos a hacer rotar el flip. Utilities. Sacamos ahí. Sacamos, ¿qué más podemos sacar? Y necesitamos una fuente de voltaje, ¿no? Entonces es un sources, fuente controlada de voltaje. Y así parece que está bastante bien. Permítame un rato, chicos, otra vez.
Y ahí vamos a simular que este va a ir con una entrada PWM, ¿no? Entonces aquí nos falta el bloque. Simulink PS. Ya, y aquí tendríamos que poner el... Inge va sin el filtro. Ahorita le vamos a poner no filtro, ¿ya? Para ver cómo, que vean cómo se ve. Tin. Este. Y el 80%. Si le ponemos 100%, entonces nos va a dar uno, ¿no? Ya, bueno. Acuérdense que esta es, la azul es sin filtro, que todavía se nota más el rizado que con la amarilla que va por el medio, ¿no? Si ustedes se fijan, la amarilla es la que tiene filtro y cada vez que metamos un elemento al sistema de control va a provocar un retardo como es el de la línea amarilla, ¿no? Eso es lo que nos va a provocar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle el filtro perdón, tenemos que ponerle el filtro en este circuito. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, miren, la frecuencia de corte, ¿dónde vamos? Bueno, para no irme para allá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner que la frecuencia de corte es igual a 1, lo que habíamos puesto, ¿no? Es igual a 1 dividido, ya lo tengo, 1 dividido para 2 por pi por 25, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a RRC. Entonces, miren, el circuito RC va a ser el filtro pasabajos del diagrama que les puse, ¿de acuerdo? El eléctrico antes de la planta. Va a tener esa frecuencia de corte, ¿no? Entonces va a ser igual a WC, es decir, a 1 dividido para 2 por pi por 25. Ok, entonces tenemos RC. Si nosotros quemamos la C, es decir, C lo hacemos que es igual a 1 por E elevado a la menos 6 de un microfaradio, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, pongámosle mayúscula. Entonces, si despejamos R, entonces haríamos que R va a ser igual a 1 dividido, perdón, a omega C dividido para C, ¿cierto? Omega C dividido para C. Entonces, miren, el filtro, el R del filtro será igual a 6.36K. 6.3K, el capacitor de un microfarado. Entonces vamos a ponerle aquí en el lazo cerrado, ¿no? Aquí copiamos una nueva R. Ok, le ponemos ahí. Y copiamos, bueno, este RC se va a quedar ahí, con el mismo valor. Pero este le cambiamos, ¿no? Este debe ser de 6.33K. Bueno, habrá que ver si esas venden y luego elegir, ¿no? Las que vendan en el mercado, las que hay en el mercado. Ok. Entonces, miren, el azul ya es con el filtro, pero ya físico. Acuérdense, en la amarilla es con el modelo matemático, ¿de acuerdo? Al 80% del PW. Bueno, siempre nos pasa eso, ¿no? Que va a variar un poco entre lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá. Lo que nos toca a nosotros es corregir eso. ¿Cómo vamos a corregir esta acción? Pues lo vamos a corregir con el regulador. Ok, entonces, bueno, calculemos el regulador. Aquí está R, solo déjenme verificar. RK, y tenemos un microfaradio que estaría ahí, ¿no? Entonces tendríamos eso. Bueno, vamos a irnos al controlador. Entonces ya tenemos el tiempo del filtro, el tiempo de la planta, y entonces podríamos encontrar el valor de P. Vamos a ver a qué era igual el valor de P. Bueno, P
Están las ecuaciones. Sería igual a P. No es PGP. Bueno, pongámosle, ¿no? P va a ser igual. P va a ser igual. Y aquí le ponemos a 1 sobre tau F. Y aquí ponemos más 1 sobre tau P. Tau P. Y menos, orden menos, 2 por G por omega n, ¿no? Por omega n. Bueno, vamos a ver que es igual. Entonces ya tenemos el valor de P. Ahora con P ya podemos calcular KI y KP. Bueno, KP, voy a ponerlo aquí como lo he puesto, ¿no? KP va a ser igual a 2 por a tau F por tau P, ¿de acuerdo? Por, ponerlo así. Y 2 por P por G por omega n, por G por omega n, más omega n al cuadrado, ¿no? Sería más omega n por omega n o omega n al cuadrado. Todo esto menos 1. Ok. Y aquí dividido para K. K. ¿Tenemos K? No, aquí me he puesto el K de la planta, ¿no? El K de la planta que era 0.5. Ok, es 0.5. Entonces ahí tenemos KP. Ahí está nuestro valor de KP. Ahora vamos a sacar nuestro valor de KI. KI va a ser igual, ¿no? KI va a ser igual a P por omega n al cuadrado por tau F y por tau P. Esto dividido para acá también. ¿Ya? Y tendríamos el valor de KI, creo. Bueno, vamos a ver si dice bien, ¿no? Vamos a ver si dice bien. Ponemos acá el lazo cerrado. Entonces vamos a poner un KP, KI. KP, KI. Y aquí tendríamos que poner 1 y 0, ¿no? 1 y 0. Ya. Ahora ponemos aquí un at para comparar el error. Le ponemos aquí el menos respectivo. Ahí viene. Aquí pondríamos el set point, ¿no? Que es un step. Un step a 1 voltio, ¿no? A 1 voltio. Entonces 0, 1 voltio. Apply OK. Ya. Entonces, ¿a dónde? Aquí, ¿no? Aquí tendríamos que enviar. Esto, miren, este es un valor que debe ir de entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunos que se le ponen así, ¿no? Entonces ponen un saturador. Le ponen aquí. Como yo tengo que enviar valores hasta 0 y 1, entonces les saturan aquí, ponen 0, 1, el mayor 1, y aquí ponemos el 0. Aquí vamos a ver qué energía él nos pide para realizar esta estrategia de control. Y vamos a ver acá qué nos está dando en PWM, y acá vamos a ver cómo se ve la señal. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos uno aquí, otro aquí, y necesito un scope para ponerlo acá, ¿no? Scope. Ya, acuérdense que nosotros necesitábamos, creo que era 12, ¿no? Bueno, si no nos acordamos,
Al menos 12 creo que necesitábamos para regular esto. Ya. Entonces, miren, ahí tenemos cómo funcionó el PWM. Lo que nos tenemos a la salida del filtro, que es la línea azul, ¿no? Lo que tenemos a la salida del filtro. Ya filtradas las oscilaciones del PWM, ¿sí lo ven, no? Ahí está, ya filtradas. Entonces, esta es la modulación del ancho del pulso. Bueno, al inicio lo modula así bastante raro, pero bueno, esa es la modulación que él hace. Ya, en realidad son picos, ¿no? Los que vemos aquí. Si bien es cierto nos llegan, estos son al 100%, ¿no? Cuando ustedes vean estos picos así, eso significa que él puso hasta el 100% o bajó al 100%. Es decir, o si ven picos que vienen de arriba así caen, eso significa que la señal está al 100%. Si ustedes ven así picos que de este lado, significa que está al 0%. Es decir, estoy pidiendo que envíe voltaje de 0, ¿no? Veamos acá. Entonces, miren, así es como lo regulo, ¿no? Ting. Se ven a 1 voltio, ¿no? Eso es lo que hace el PWM. ¿Ok? Eso va a ser lo que haría el PWM en nuestro sistema de control. Obviamente esto va a sonar si fuese un sistema electromecánico que sienta esto, pero las oscilaciones son bastante pequeñas, ¿no? Pero fíjense en lo que provoca el integrar un sistema digital de control, ¿no? Al sistema. Este sería, miren, ahora todo esto sería su sistema de control. Este es el código, pero lo que ustedes tendrían que transformar es esta salida U a señal PWM. Es decir, ustedes aquí tendrían que poner un bloque aquí, el bloque PWM o la salida PWM del Arduino, ¿no? Con este valor. Bueno, voy a averiguar, o sea, nuestra fuente es de 5 voltios. Ojo, la fuente que tenemos ahora, porque estoy conectándole directamente a la salida del Arduino. Entonces, aquí voy a poner el límite de 5 voltios. O sea, el límite superior va a ser 5 voltios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa es la fuente que tengo conectada. Si ustedes tienen conectado, luego de un transistor, una fuente de 12 voltios o de 9 voltios luego de un transistor, ponen aquí los 9 voltios. Si van a arrancar un motor con un puente H, ¿no es cierto? Y ese puente H está siendo alimentado por 12 voltios, aquí ponemos los 12 voltios. O sea, limitamos a 12 voltios, que es el límite de nuestra fuente. Y aquí, porque aquí no entra de 0 a 12, aquí debe entrar de 0 a 1. Entonces aquí ponemos una ganancia que justamente me da un equivalente a este en por ciento. Entonces dividimos para el máximo valor, ¿de acuerdo? Que, perdón, 12, 1 sobre 12. Ya, entonces, lo que me envía el regulador, porque el regulador, miren, nos va a enviar, si tuviese así, perdón, si lo tuviésemos hasta 12, ¿no? Como en el caso mío que le voy a conectar al Arduino a 5, le vamos a poner limitador a 5. No se pasa de 5 porque es un voltio. Entonces le voy a poner 1 sobre 5, ¿no? Aquí ponemos el inverso. Le damos play. Vemos la estrategia. Fíjense en lo que pasó, ¿no? Ya arreglamos esto. Porque cuando yo le limito de 0 a 1, no le dejo rango de acción de lo que él me pide en realidad, ¿no? Porque le estoy limitando de 0 a 1. Cuando hago esto, le estoy limitando de 0 a 5, porque es la máximo voltaje que yo tengo afuera, le limito de 0 a 5, le divido para el máximo voltaje que tienen para tener un equivalente en por ciento y envían. Si tuviesen que enviar ustedes esto al Arduino, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen aquí es limitan al voltaje que ustedes tengan afuera. Por ejemplo, digamos los 5 voltios. Aquí lo que hacemos es dividimos para 5, pero en vez de multiplicar por 1, hacemos por 255. Acuérdense que el Arduino lo que hace es enviarnos, le escribimos para las salidas analógicas valores de 0 a 255. En realidad no son
salidas analógicas, sino son salidas PWM. Entonces le ponen 255. Ojo, pero esto aquí tendrían que poner ya el bloque de Arduino, ¿no? Aquí tendrían que poner el bloque de PWM de Arduino o la salida analógica de Arduino. Ok. En el caso de que ustedes tengan una fuente de 12, como les decía, ponen 12 y dividen para 12, ¿no? Dividen para 12. Ok, entonces aquí lo que pondrían es 1 dividido para 2 en el caso de nuestro ejercicio. Con eso yo ya puedo cambiar el set point. Aunque si le cambio a 2, creo que necesitaba arriba de los 14, ¿no? Entonces digamos que el set point, ahora le ponemos en 2. Le pongo aquí run. Miren, se regula, ¿de acuerdo? Se regula. Si lo ven, ¿no? Se regula. Pero se me movió, ¿no? Porque acuérdense que yo necesitaba algo en 0.9. ¿Y por qué se movió? Miren, por esto, ¿no? Esta es la salida. Esta es la salida PWM. ¿De acuerdo? Porque, miren, a pesar de que yo le puse 5 voltios, solo le estoy dando los 5 voltios del Arduino, porque no le estoy conectando la fuente externa. Y le mocho aquí, miren, donde él necesita mucho más energía. Como el Arduino solo está seteado hasta 5, entonces me dice, no, no te puedo dar 5, porque digo 14, porque yo solo doy 5 máximo. Entonces le da solo los 5, y lo que tenemos es algo que no se regula en el tiempo que queremos, ¿no? Ojo con esto, porque suele pasar, chicos, que así vienen a las defensas de las tesis, y ahí es cuando los profesores nos aprovechamos de ustedes. ¿De acuerdo? Porque preguntamos, ¿cómo le conectaste a la de 5? No vas a regular, ¿no? Que sí, miren la gráfica, sí cumple. ¿Qué cumple? No cumple nada. Debió haber regulado a 0.1. Era la condición, acuérdense. ¿Por qué no se regula? Por esto. ¿Qué debo cambiar? Entonces, bueno, aquí acuérdense que está limitado justamente de 0 a 5. La salida del problema es aquí, porque aquí tengo 0.5. ¿Dónde estás? Porque acuérdense que este le diseñé para 0 a 5. Ahora, ¿qué puedo hacer para una fuente de 12? Entonces no multiplicar por 2.5, sino multiplicar por 6. ¿De acuerdo? Ahí tendría yo la simulación de que tengo una fuente de 12. Entonces veamos ahora. Ahora sí, miren, ya está mejor. Se pasó por el filtro, obviamente, pero ya está mejor. No estaba por acá como le mostré hace un momento. Me pide ya un poco menos, porque ya estoy regulando. De todas maneras es mayor a los 5. Y miremos, si está en todo el rango, lo que ustedes ven aquí es que el PWM regula en todo el rango, no hay esa línea recta que aparece ahí. Eso es, cuando vea esa línea recta significa que satura el sistema, que llegó a su tope, ¿de acuerdo? Y ya no sabe de dónde sacar más energía, no sabe de dónde sacar más voltaje. Entonces ahí cuando me aprovecho de ustedes y les digo qué hay que hacer, ¿de acuerdo? Cuando yo veo esas saturaciones. Aquí no veo ninguna, miren, aquí la curva es total, no hay saturación, no hay esa línea que veíamos hace un momento, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que el sistema está controlando en todo el rango, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos. ¿Okay? Y por eso vemos esta curva que está ahí. ¿Cómo bajar un poquito más? Pues tenemos aquí el filtro de este lado de acá. ¿Qué más se podría hacer? Subir un poco el ancho de la banda, es decir, no irnos para 25, sino ir para 30 y diseñar un filtro para 30, que eso nos va a permitir que el sistema responda un poco más rápido de lo que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, chicos, la siguiente clase seguimos con lógica difusa. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Ok, igual, hasta luego. Luego, gracias.